Hola, ¿están todos cómodos? ¿Cómodas? Sí, qué bueno. Somos la familia Teatro. Gracias por venir a Painecur en esta última semana de funciones. Estos días son súper importantes para nosotros porque es la muerte de un ciclo y el inicio de otro. Estamos en Huetripantu. Y a pesar de nosotros ser chilenos, y esta es una obra absolutamente chilena en verdad, está teñida por la espiritualidad mapuche, está convocada por ancestros mapuche. Les voy a rogar que apaguen sus teléfonos celulares. Hay señales inalámbricas de micrófono, una serie de cosas. Entonces les vamos a pedir que por favor los apaguen, no los dejen en silencio, nada, sino que los apaguen. ¿Ya? Y eso, que disfruten la función. Después, hoy día tenemos la gracia de que hay unos chiquillos de la IEP que tienen que hacer un trabajo. Su trabajo es grabarnos a 3 cámaras, que es la raja para nosotros. Pero afuera van a hacer una serie de entrevistas, entonces voluntad para que los entrevisten, pasen ahí con los chiquillos. ¿Ya? Eso, que disfruten la función. El equipo es pequeño, así que me esperen a mí que subo porque te voy a hacer audio también. ¿Ya? Muchas gracias. Bienvenidos a Teatro Cidarte. Este teatro cuenta con el apoyo del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Les informamos que la función está por comenzar. Les pedimos, por favor, apagar sus teléfonos celulares y guardar silencio. Se les recuerda que no se puede grabar ni sacar fotografías durante el espectáculo. Que disfruten la función. Hace 150 años atrás, mi abuelo tuvo un hermano. Su nombre era Juan Manquian. Yo crecí escuchando su historia. Una y otra vez la escuché. Era la historia de un dios. Cuando él tenía 15 años, un día jugando cerca del océano, cerca de una piedra alta, vio una pequeña cascada que caía al océano. Comenzó a burlarse del agua. ¡Pareces niña meando!, le dijo. El océano se enojó con él, castigándolo, clavándole los pies en el lugar. La fuerza de Juan no era suficiente como para escapar. Vinieron sus amigos para ayudarlo, usaron bueyes para tirarlo, pero nada funcionó. Todos los mapuches de alrededor oraron al mar e hicieron un sacrificio y un guillatún, pero nada funcionó. Finalmente, Juan le dijo a sus amigos que no insistieran. Pertenezco a este lugar, dijo. Ahora pertenezco al océano y el océano me pertenece. Después de decir esto, se convirtió en piedra, se convirtió en ministro del mar. Hasta el día de hoy, los lafquenches se encomiendan a él para que le traiga el alga, el pescado y los mariscos. Antes del cataclismo sucedieron cosas
Juan Manquián, el ministro del mar, nos trajo en abundancia el alga, el pescado y los mariscos, y yo mismo vi un caballo galopar furiosamente. Efectivamente, eran las señales de que el mar y la tierra estaban intranquilas. Yo le advertí a la gente, yo le advertí que danzaran para que hicieran que los oradores rezaran e hicieran un guillatún para expulsar los demonios, pero nadie me escuchó. Un mes más tarde, el cataclismo llegó. El cielo se cubrió. La gente se juntó y por mi calidad de familiar directo de Juan Manquián me imploraron que les ayudara, pero era demasiado tarde. De niño fui cercano a Juan Anamuncura. Una tarde hicimos una reunión en la comunidad de Cuyineufu. Allí me confesó un sueño de hacía 3 años atrás. Soñó que las olas se levantaban. Ella hablaba con ella sosteniendo una rama de maqui, pidiéndole que se disolvieran. Después apareció sobre el Cerro Mesa una pareja, un escuché y un escuché. Los dioses padre y madre, el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra, preguntando: ¿dónde es el Quichatón? Ella me dijo que allí aprendió que Dios se proponía destruirnos a todos. Sin duda algo habíamos hecho mal. Ya no hablábamos en nuestra lengua. Dios tenía un nombre en nuestra lengua, pero nadie se acordaba. Tampoco había ceremonia porque la mayoría participaban de ceremonias evangélicas. El mapuche hizo mal y ambos lo sabíamos. El Cerro Mesa es un colunlín, un lugar sagrado. Allí es donde se junta el mar con el volcán Yaima, pero colunlín también significa lugar de combate. Ahí es donde las serpientes Caicay y Tren lucharon originalmente. Caicay por imponerse desde el agua y Tren por elevar la humanidad hasta el sol. Aquí no hay buenos ni malos. Es simplemente un desequilibrio que de no tomarse medidas, Tren elevará la tierra y la humanidad hasta la incineración por el sol. Solo un sacrificio humano puede detenerlas. Solo un sacrificio humano puede equilibrar el cosmos. Eso dice el mito. Y Juan Anamuncura revivió el mito de las serpientes en el mismo Cerro Mesa. Entonces fue cuando me enteré de que estaban buscando a un huérfano para sacrificar. Y claro, yo en ese momento no quise creer. Encontraron a José Luis Painegur de 7 años, un huérfano, un puñifal. Vivía con su abuelo, pero por él no había un padre ni una madre que le respondieran. Dicen que el niño lloraba, que le imploraba a su abuelo que no lo entregara, que le cuidaría las ovejas, que le pelaría las papas. Yo no estuve allí, pero un 5 de junio a las 6 de la tarde, Juan Anamuncura junto con otros 2 ñempín, ayudantes de la ceremonia, llevaron al niño al Cerro Mesa. Mientras les arrancaban los brazos y las piernas, la Machi lo recibía y se los pasaba al más viejo de los ñempín, quien danzaba con los brazos del niño, agitándolos en el viento. También arrancaron el corazón del niño con un cuchillo mientras la Machi tocaba el control. Después de muerto, tomaron su cuerpo y lo dejaron en el piso como ofrenda frente al mar. Entonces la Machi exclamó: ¡aquí están mis 2 ovejas negras! Y de unos arbustos detrás saltaron 2 hombres desnudos con lanzas que danzaban como si estuviesen defendiéndose. La Machi guardó la sangre del niño en un tiesto, untó una rama de maqui en la sangre del niño y comenzó a agitarla al océano, salpicando de sangre tibia el mar. Los que vieron esto huyeron aterrados. Yo conozco todos los tipos de Machi. Algunas aprenden de grandes serpientes, otras de los espíritus de fuente de agua, otras de Huitranalhues, otras de los espíritus del volcán. ¡Esta aprende! Ya estabas. Aquí. Y nosotros hace media.
horas esperándote allá. Afuera. Tenéis que avisar. Sí. Es que llegué antes. Y quería avanzar. ¿Pasaron el negocio del turco? Sí, ¿qué hijo de la tía? No, porque el chico pasar ese negocio No, asqueroso. yo también ¿Cómo se te ocurre comprar esa estupidez? Oye, viste las cosas que tiene cosas Ya malas, nada, así más grasas, grasa. te dejan el chancho, comí todos los días chancho. ¿Quién come chancho? Todos, el Turín es un clásico. Cuando llegaron, un bonito de la portería les dijo algo. No, ¿por qué a ti te dijo algo? Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo que no sacábamos nada contra luchar aquí en la escuela, que mejor nos fuéramos a nuestra casa, que durmiéramos tranquilamente y que mañana ni siquiera nos molestáramos en venir a dar el examen. ¿Y por qué te dijo eso, Juanito? Me preguntó qué caso nos había dado el pelado Castillo para el examen de clínica jurídica. ¿Y qué le dijiste? Bueno, que nos había dado Painecur. ¿Y qué te dijo? Me dijo que hiciéramos lo que hiciéramos, el pelado Castillo nos iba a reprobar. Chico, Juanito te quería asustar. No, incluso me dijo que Painecur es un caso histórico. Ya sabemos que es un caso histórico. No, lo histórico es que el pelado Castillo siempre le da Painecur a los alumnos penca, a los que él considera que se tendrían todo el semestre para puro cagárselo. Relájate, chico, puede que tú y yo seamos alumnos penca, pero nosotros tenemos en el grupo a don Rodrigo Márquez. Pero si el pelado Castillo tiene más motivos para reprobar al Rodri que nosotros dos. ¿El pelado Castillo te tiene sangre en el ojo? ¿Cómo tuviste en que el Rodri dejó en ridículo al pelado Castillo? ¿Dejaste en ridículo el pelado Castillo? Tampoco, viniste a esa clase, Beto. No vino a la mayoría de las clases. Ya, cuenta, ¿qué pasó? No, ¿para qué? Mira, fue una tontera. Y él se lo tomó demasiado personal. Pero ¿cómo uno se la toma a la persona? Fue una injusticia, chico. Ya, pero cuenta, ¿qué pasó? Nada, tuvimos diferencias de criterio en evaluación. Ya, pero cuenta, ¿qué pasó? Pasó que en las disertaciones sobre delitos económicos, ¿Ah? el Rodri trabajó con una empresa de modelo piramidal, una empresa que supuestamente todavía está activa y que vende cosméticos con células madre. Entonces el Rodri analizó el sistema de captación de inversionistas, el modelo de negocio y detectó todas las operaciones fraudulentas que realizaban. Entonces, el Rodri legalmente en clase metió preso a los dueños de la empresa y hasta le devolvió plata a las personas que habían invertido los ahorros. ¿Y pelado Castillo tuvo algún problema con tu caso? No. El problema es que me puso un 5. Un 5 súper buena nota. Para ti será buena nota. Obvio. En verdad, el problema es que a Olea le puso un ¿Y 6. sobre qué dice el torneo? Sobre la estafa de los quesitos. Ah, de la vieja princesa. Eso, la Madame Mille. Madame Jill. Olea ni siquiera se sabía el nombre verdadero de la Madame Jill. Mira, ¿puedes creer que lo único que hacía era leer los antecedentes? Y describir los pasos del proceso mediocre del Ministerio Público, que ni siquiera pudo encarcelar a la vieja. Bueno, pero a lo mejor los antecedentes que tenía Olea eran contundentes. No te estoy diciendo que Olea ni siquiera se sabía el nombre verdadero de la vieja. Mira, yo estoy seguro que lo único que hizo para preparar esa exposición fue ver en YouTube el reportaje que le hicieron en la tele el 2006. Y eso era muy notorio. Es que se notaba que no dominaba el caso. Olea no nos miró nunca, siempre estuvo leyendo su cuaderno. ¿Y qué hiciste entonces? Nada. O sea, fui a la oficina del pelado Castillo y le hablé sobre la situación. Le dije que no había comparación entre una exposición absolutamente leída, cuyos antecedentes evidentemente provenían de un programa de reportajes, y el caso de una empresa activa. El nivel de mi investigación tenía un carácter universitario, digno además de una institución que se considera líder en la formación de profesionales del derecho. ¿Sabes qué dijo pelado? No. Chuta, Márquez, tiene toda la razón. ¿Le parece si le igualo el 6 de Olea? No. Ahí yo me di cuenta de la naturaleza del pelado Castillo. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. Le dije no. Muchas gracias, profesor. Yo prefiero que me dé la oportunidad de subir mi nota a través de una nueva disertación. Y obvio que te dijo que sí. Obvio. Entonces, a la clase siguiente, a la que tampoco fuiste, No. el Rodri llegó vestido igual que el pelado Castillo, ¿eh? Con la misma chaqueta de la niña, con el maletín de cuero y con la Coca-Cola Light en la mano. Se presentó como el abogado Castillo Calvo. El abogado Castillo Calvo presentó el mismo caso colega, con los mismos antecedentes, leídos de la misma forma, salvo que la Madame Jill le puso el nombre correcto. Cuando el Rodri terminó la disertación, en la sala reinaba un silencio acuático. No volaba ni una mosca. Entonces todos nos dimos vuelta para mirar al pelado Castillo, que dijo: muchas gracias, Márquez. Muy buena exposición. Tiene un 6. La hiciste, Rodri, weón, te cagaste a pelado Castillo. En
ese momento yo pensé lo mismo. Obvio. El Rodri se acaba de cagar al pelado Castillo, pensé. Pero ahora me hace mucho sentido que después que le dé la nota, nos separó un grupo, nos asignó los casos y nos dijo que no nos olvidáramos que el examen vale un 50% de la nota final. Ah. Ah, o sea que el 6. O sea que daba lo mismo si le ponía un 5 o un 6 al final, nos va a cagar igual. O sea que así fue como llegamos a Painecur. Bien, ven, Juanito nos sentenció, tenía razón. Por eso es que nuestro caso es el único que no tiene un fallo de El referencia. pelado Castillo nos pegó a los tres. Ay, quizás Juanito solo quería asustarte, No, chico. no, pero Castillo nos cagó a todos por distintos motivos, pero nos cagó. Yo asumo que flojeé todo el semestre y cagué. Vos, chico, soy gente que trabaja después de clases y que no tenéis tiempo de estudiar nunca. Cagaste. Y vos, en calidad de hijo del fiscal regional, te pasaste de soberbio y Pelado Castillo te quiere dar una lección de humildad. Cagaste. A ver, yo no me puedo echar el ramo, ¿ok? No, sí, yo tampoco, pero al parecer no hay mucho más que hacer. Bueno, pero deberíamos dar la pelea, no sé, presentar lo que tenemos de forma clara y ordenada. A lo mejor la comisión no tenga que pasar igual. ¿Ahora querís dar la pelea, chico? Cuando todas las veces que nos juntamos no aportaste nada, cero, dejaste que con el Rodri tomáramos todas las decisiones acerca de cómo íbamos a abordar el caso. A ver, si estaba de acuerdo con ustedes, ¿para qué los voy a contradecir? Porque si nadie discute no se puede mejorar un trabajo. A ver, lo que ustedes me decían que yo hiciera lo hacía. Eso también es parte de dar un buen trabajo, ¿ah? Soy muy penca, chico, güey. Ah, y te voy a poner a tomar más encima. ¿Sí tenía algún problema, güey? No. Ah. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vaya a ser, chico? Por primera vez en tu vida, chico, decide. A ver, yo quiero dar la pelea. Por eso me vine antes a la sala y me puse a buscar nombre a Mapudungun para ponerle al machi que me dijeron que representara a la audiencia. La verdad es que no. Y yo creo que si hacemos lo mismo con todo el trabajo va a parecer mucho más serio. Va a parecer mucho más serio, güey. A ver, chico, yo creo que está bien lo que hiciste. Pero no creo que sea poco serio como nosotros estamos abordando el caso. Bueno, no quiero decir que sea poco serio, pero por lo menos para demostrar que hubo harta investigación, deberíamos insertar en los interrogatorios a los testigos mapuche alguna palabrita de Mapudungun. Podríais haber dicho eso antes, pues chico, pero hoy día dijimos que íbamos a juntar las partes de la audiencia. El Rodri dejó su parte, tú la tuya y yo la mía. Entonces hagamos lo que vinimos a hacer y nos vamos para la casa. Y mañana volvemos, peinaditos, perfumados y afeitados y reprobamos, pero dignamente. No, a ver, yo no puedo reprobar. ¿Qué pasa, chico? Estás en cuarto año. Has pasado el 80% de los ramos rapando. Ya era hora que te echara uno, ¿no? Eso lo decís porque te pagan la carrera de tu papá. ¿Y eso te duele? ¿Te duele que me paguen mis papás? Cada uno vive sus circunstancias. Chico. Por eso mismo lo digo. Claro, por las circunstancias. A ti te dan lo mismo porque tu papá te paga la carrera, Chico. así como el ingeniero que tampoco termina. Chico. No, derecho tampoco lo va a terminar, Chico. pero te paga la carrera. Esta carrera, y te van a seguir pagando igual. Chico, ¡para! No, déjalo que liberes un resentimiento. No es resentimiento, Beto, es sentido de la realidad. Mira, te le pasas todo el día tomando en la escuela, mientras otras personas tienen que correr trabajo en la escuela y de la escuela al trabajo. Porque hay personas, Beto, que estudian y trabajan. Hay personas como yo que se casan a temprana edad porque en su casa no tenían nada y quisieron tener algo. Pero como la mala cueva existe, se quedan solas con un cabro de chico de 10 años. Cabro que naturalmente no se puede solo al colegio. Entonces todos los días miento en mi trabajo diciendo que me están tramitando en un juzgado. Porque trabajo en un estudio de abogados. Porque hay gente, Beto, que estudia Derecho y que pasa todo el día metido en un juzgado. Porque hay gente, Beto, que como no tenemos nada de plata, para tener un poquito de plata, estudiamos técnico jurídico, que es una carrera corta, y rápidamente hay que hacer plata cuando nunca se tuvo plata. Para esas personas no estoy en mi trabajo, Beto. Les meto todos los días para buscar a mi cabro chico y llevarlo de su abuela que tampoco se puede mover porque tiene artrosis. Entonces todos los días me voy pensando en que mi cabro chico no juega, en que mi cabro chico lo único que hace es ver televisión, pero no puedo perder mucho tiempo por esas preocupaciones, porque hay que trabajar y después de trabajar hay que seguir trabajando para la universidad, porque es una obligación que te impone tu jefe porque resulta que tu jefe te paga la carrera. Porque el sentido de realidad de tu jefe le dice que hay que impulsar profesionalmente el último suche de la oficina, pero también el sentido de realidad de tu jefe le dice que el último suche de la oficina tiene que ganarse los beneficios que se le otorgan. Entonces condiciona al suche diciéndole que si reprueba algún ramo se acabó el pago del arancel. Por eso, Beto, hay gente que se cansa de todo, porque no tenemos nada, y como no tenemos nada, tenemos una posibilidad muy pequeña de tener un poquito más de algo. Por eso, Beto, hay gente como yo que no puede reprobar. Hola. Disculpen. Es súper difícil tomar micro desde mi casa después de las 10 de la noche. Traje mate. Por si quieren una agüita caliente.
Melissa, ¿qué estáis haciendo acá? Rodrigo, ¿no les dijiste? No, Melissa. Los chiquillos no saben todavía. Lo que pasa es que llegamos y se pusieron a discutir y no me dieron tiempo. ¿Tiempo para qué? Para contarles que invité a la Melissa a unirse al grupo. ¿Y por qué invitaste a la Melissa a unirse al grupo sin consultarnos a nosotros antes? Porque me pareció que podía ser un aporte. A ver, Melissa, ¿y qué pasó? ¿Tú tenías un grupo de trabajo? ¿Te echaron de tu grupo? No, no me echaron de mi grupo. El Rodri me convenció a la hora del almuerzo de cambiarme con ustedes. Ah, el Rodri la convenció. ¿Y por qué la convenció Rodri? Porque me parece que la Melissa tiene mucho más potencial en un caso de derecho penal que civil. Eso mismo me dijo en el almuerzo. A ver, Melissa, ¿y qué tenías que representar en tu grupo anterior? Una audiencia por pensión de alimentos. Debiste haberte quedado ahí, Melissa. No se debería haber quedado ahí. Cuando la Melissa me contó de su examen, yo lo encontré vacío. Frustrante, poco desafiante. ¿Dónde está el crecimiento académico en rendir un examen como ese? Mira, mi abuelo siempre dice: el hambre de un futuro abogado brillante no se sacia sino con casos que exigen el máximo rigor, investigación y sobre todo talento para interpretar la ley. Eso también me lo dijo en el almuerzo. Melissa, bienvenida. Oye, ¿y te dijo también cuál fue el caso que nos tocó a nosotros? No tan profundamente. Solamente me dijo que se trataba de un homicidio en una comunidad mapuche. Melissa, quiero que lo que te voy a decir no te lo tomes de manera personal porque no tiene nada que ver contigo. Pero Rodrigo tomó una decisión que solo nos correspondía tomar a todos como grupo, así que yo no estoy de acuerdo con que tú des el examen con nosotros. Menos aún cuando faltan horas para rendirlo. Mira, yo tampoco estoy de acuerdo. Estamos muy complicados con el caso. Lo único que podemos hacer es mejorarlo y ya está. Además que, Melissa, si te integras al grupo, hay que agregar una parte nueva en la audiencia y no hay tiempo para eso. ¡Pero yo ya anuncié en otro grupo! ¡No puedo volver! Además traje una maleta llena de disfraces para interpretar a los testigos, porque el Rodri me dijo que ustedes no habían podido conseguir. ¿Cómo me voy a devolver a mi casa hasta ahora ya con todo esto? A ver. Melissa, ¿tú podrías ir donde Juanito a la portería y pedirle los controles de los equipos, por favor? Sí. ¿Pero y qué hago? Eso. Pídele los controles a Juanito y vuelve. Oye, ¿no nos escuchaste? Melissa, pídele los controles a Juanito y vuelves. Puta, pero ¿por qué le invitaste? No sé, chico, fue un impulso. Un impulso podría habernos dicho en la tarde que tuviste un impulso, habernos mandado un WhatsApp, pero ahora tenemos que estar aguantando la otra que dice: ¿y cómo me voy a ir para casa yo esta hora con todo esto? Ahora obligación es aceptarla, po. Bien entendido, si de caliente. De caliente hubiera invitado a la Vicky, a la Laura. Pero a la Melissa, weón. Más rara que la Melissa, weón. Es rara. Y fea. Aunque con todo lo raro y fea, dicen que se ha comido como el quinto entero. ¿En serio? Eso dicen, po. Bueno, algún talento oculto tendrá que tener. Lo que yo no me la como ni con Nutella, weón. Pero no cagando. Gente de la escuela dice eso de la Melissa porque no la conoce. Ay, ¿tú la conoces? ¿Tú la conoces? La Melissa no mira a nadie, no habla con nadie. Tú no la conoces, no sé por qué le invitaste al grupo. A ver, chiquillo, está bien. Es verdad que yo debería haberle dicho a la tarde. Pero ¿podemos ver la situación como una oportunidad, por favor? Recién nosotros estábamos hablando de lo complicado que estábamos frente al pelado Castillo, ¿no? Sí. Pero el pelado le tiene cierto cariño a la Melissa. No le tiene cariño. Pero ¿dónde la mejor en el ramo? Eso es cierto. Mira, imagínense la escena. Mañana, el pelado sorpresivamente se va a encontrar con que el grupo de los sentenciados está con una de sus mejores alumnas en el ramo. Va a estar obligado a hacernos pasar porque la nota grupal sí es la mejor jugada que podemos hacer. Y el pelado Castillo no le dará color porque la Melissa cambió de grupo. Ah, no, la Melissa ya habló con él. Ah,
llamó en la tarde y le repitió lo mismo que yo le dije en el almuerzo. O sea, la dejó cambiarse. Bueno, si está aquí es porque sí. Es muy chucho el pelado Castillo. A mí no me había dejado ni cagando. Bueno, el pelado Castillo sabe que la Melissa decidió cambiarse a Painecú. Sabe, ni siquiera le preguntó. Lo único que le dijo fue que confiaba en ella para dar un buen examen. Espera. Si la Meli se integra, igual hay que agregar una parte nueva a la audiencia. No. Beto tenía que representar a la Machi, ¿cierto? Sí, bueno. En ese momento, mejor Beto sea juez presidente y que la Melissa haga la Machi, que es más convincente que la Melissa siendo de bruja mapuche. Es verdad que la Melissa tiene pura cara de mapuche, weón. A mí me tinca de hecho que todo tu impulso por invitarla a unirse al grupo es porque tiene cara de marichihueo. No sé, capaz que sí. Un impulso es un impulso, Beto. Claro. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con que va a ser positivo que la Melissa entre al grupo? Beto. Me pusiste al final, weón. Está por orden alfabético, Beto. Alberto. ¡Pizarro! A ver. Dice, el caso que a nosotros nos tocó representar ocurrió en el año 1960 en una de las zonas más afectadas del sur de nuestro país después del terremoto de ese mismo año. Por eso mismo me resulta pertinente que nosotros le demos un pequeño acercamiento a las circunstancias catastróficas que rodearon el caso. ¿Me parece? Bien, chicos, primera diapositiva. Bien. El terremoto de 1960 es conocido como el Gran Terremoto de Chile. Fue un sismo registrado el día domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:40 horas. Su epicentro se localizó en las cercanías de la ciudad de Valdivia y tuvo una magnitud de 9,5 en la escala sismológica del momento, siendo el mayor registrado en la historia de la humanidad. Junto a este terremoto principal se registraron además una serie de movimientos telúricos de gran importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectaron a gran parte del sur. Esto lo voy a leer, perdón. Bien. Curanilahue, 21 de mayo a las 6:02, 7.25. Concepción, 21 de mayo a las 6:33, 7.25. Concepción también el 22 de mayo a las 14:58, 7.5. Valdivia el 22 de mayo a las 15:10, 7.5. Este es el más grande. Valdivia el 22 de mayo a las 15:40, 9.51. 9.51. ¿Cuánto fue el del 2010? 8.8. ¿Y cuánto duró? 3 minutos. Claro, este duró 10 minutos. Y ese punto de diferencia no es uno, sino que son Sí, 100 veces. Porque Beto, solo para contextualizar. Estoy contextualizando. Está perfecto, avancemos. Avancemos. Gracias. Está muy pesado. Bien. Península de Taitá. 25 de mayo a las 4:37, 7.0. Puerto Adentro. 26 de mayo a las 9:56, 7.0. Península de Taitao, el 2 de junio a la 1:58, 6.75. Un temblor esa wea. Península de Taitao, el 6 de junio a la 1:55, 7.0. Chillán. La ciudad más austral que mantenía contacto con Santiago tuvo un 20% de sus edificios dañados gravemente. Talcahuano quedó con el 65% de sus viviendas destruidas y un 20% de las que se mantenían estaban inhabitables. Concepción contaba con más de 125 muertos y 2.000 hogares arrasados. El puente sobre el río Biobío se derrumbó en 3 secciones. La usina de Huachipate estuvo a punto de quedar inutilizable después de que la mezcla de hierro comenzara a enfriarse tras el corte de energía eléctrica.
El agua inundó las minas subterráneas de carbón de la península de Arauco. Los Ángeles fue destruida en un 60% y Angol por sobre el 82%, quedando 6.000 personas en dicha ciudad sin hogar. El lago Villarrica se desbordó y una luz de tierra sepultó a los 300 habitantes de la comunidad mapuche de Peihueco. Valdivia y sus alrededores fueron... Peihueco. Es como un peo. Hay un lugar en el sur que se llama Beto, Peor en Nahua. Beto, ¿No puedes poner en serio, por favor? ¿En serio, weón? Valdivia y sus alrededores fueron las zonas más afectadas. El 40% de los hogares fueron destruidos por el movimiento telúrico, dejando más de 20.000 personas damnificadas. El río Calle se desbordó inundando gran parte del centro de la ciudad, y esto obligó a la evacuación de los barrios de Coyico, Las Ánimas e Isla Teja. Los principales edificios, como el del Cuerpo de Bomberos y el hospital, quedaron inutilizables. El cercano puerto de Corral sufrió el azote del tsunami que arrastró a gran parte de su población, dejando centenares de muertos y desaparecidos. ¿Dónde está la bahía el que... 2010? ¡Puta madre! No, puta madre, weón, es importante. Un caso no se puede construir, weón, con un PowerPoint, con gráficos, con una fotito, weón. Hay que nutrirlo de la experiencia personal. ¿Y cuál es nuestra experiencia personal? El 2010. ¿Sí o no? Dale, weón. Chico. ¿Qué? ¿Dónde estaba el 2010? Ah, yo estaba en San Antonio. ¿Ah? Estaba en la casa de mi suegra, o sea, de mi ex suegra, que todavía no me separaba. Y mi hijo tenía 3 años recién. Estuvimos 15 días sin bañarnos. ¿Por qué? Porque no había agua. En mi casa nunca se cortó el agua. O sea, es que había agua porque llegaban camiones de aljibe, pero estaban manchados con aceite, entonces era para el puro water. Ah. Y mi suegra, o sea, mi ex suegra, es súper religiosa, pues entonces cuando venían la réplica, se agarraba de la escalera y decía: ¡calma tu ira, señor! ¡Calma tu ira! ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Durmiendo. ¿Durmiendo? Sí, durmiendo. Ah. ¿Y tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas ya? Estaba en el fondo de mi abuelo, en Michoacán. ¿Michoacán? Sí. Ah, tu abuelo. Mi ¿Tu abuelo. abuelo que se Sí, llama? mi Ministro abuelo. de Pinochet. Sí, mi abuelo. Nos habíamos juntado toda la familia porque era su cumpleaños número 90. Estábamos todos, habían venido hasta mis primos de Boston. Boston, bonito por allá. Sí. Y nada, quedábamos algunos a esa hora jugando cartas con mis primos pequeños. Y empezó a temblar. Fuerte, Sí. fuerte, muy fuerte. Me puse nervioso porque mi abuelo le tiene un poco de miedo a estas cosas. Entonces entré, lo fui a buscar la pieza. Veníamos del brazo, más o menos por el living, se cortó la luz. Se activó la luz de emergencia. En verdad a la casa no le pasó nada. Lo único malo es que a Jaime, el capataz del fondo, se le cayó una pandereta cerca de la pieza de su hija. Entonces, nada, los fuimos a ver, estuvimos con ellos como hasta las 4. Le llevamos café. Igual preocupado. Me dijiste que era el cumpleaños de tu abuelo. El 26. Piscis. Yo estaba en Viña del Mar. Y no solo estaba en Viña del Mar, yo estaba en el Festival de la Canción de Viña del Mar. ¿Verdad que justo fue el festival? Y no solo estaba en el Festival de la Canción de Viña del Mar, yo estaba viendo al señor Don Ricardo Arjona, weón. Puta, weón, bueno, weón, la cagó. Ya, oye, hablemos en serio, si a quién le gusta Arjona. A mí, pues, chico. Minutos. Son la morgue del tiempo. Cadáveres de momento. Cadáveres de momento, weón. Cadáveres de momento. Si uno escucha las letras es una cosa, pero si uno las lee es otra. Si vos leí esa letra, bueno, es un poema. Es un poema, weón, la cago.
Bueno, weón, ahí estaba yo, en tercera fila, weón, con una alemana ahí al lado, rica la alemana. Exquisita, con 1,75 m, mija, bueno, andaba con una mina, pero la amiga se había ido y yo me había ido con ella. Después nos fuimos a un after. Y estábamos en el after ahí con la alemana, bailando, weón, tomando todo, metiéndonos, weón, cuando el empezó a moverse el techo, weón, y se empezó a caer el techo, pero ese techo de puro maíz, pues la gente no sabía que era de puro maíz, y que las minas se volvieron locas, weón, salían de los baños putos pelados, pesqué el auto, weón, y metí a la alemana y me fui relajado, weón, había chupado, weón, pisco sour, chico, chuflay, toda la weón que queráis, weón, pero igual pesqué el auto y salí, me pasé luces rojas, semáforos, disco pares, weón, todo, y al final tuve que dormir en el cerro, adentro del auto, con la alemana, weón, toda la noche. Chuta, que penca. No, si no fue nada tan penca. Tengo una chelita de ahí adentro, weón. Yo creo que sigamos. La bahía en que desemboca el río Valdivia recibió barcos arrastrados por las olas. El Carlos Haberbeck y el Canelos. Los vapores Prat y Santiago. Los remolcadores Pacífico y Chanchorro y el buque Covadonga. El Canelos varó en un sector del río Valdivia, mientras el Santiago recaló en las cercanías de Niebla y la Covadonga sobre una escuela en las cercanías del río Putimay. En la zona de Cautín, los pueblos de Tolten, Puerto Saavedra y Queula fueron prácticamente borrados del mapa terrestre. En Puerto Saavedra, su población de 2.500 habitantes alcanzó a huir a los cerros antes de presenciar cómo las olas arrastraban las casas mar adentro. El sismo fue percibido además en diferentes partes del planeta y produjo un maremoto que afectó a distintas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón, además de la erupción del volcán Puyehue. Más de 2.000 personas fallecieron y más de 2 millones quedaron damnificadas. Según los antecedentes que nosotros logramos reunir, la noche del 5 de junio de 1960 es donde habría ocurrido el homicidio. Un homicidio en el que esa machi, junto a 2 de sus asistentes, dan muerte al niño José Luis Painecur, de 7 años de edad. La machi, Juana Lamuncura, oriunda de la comunidad mapuche de Coyileo con Puerto Saavedra, años antes había tenido un sueño premonitorio en el que se le revela el fin del mundo. Bajo las circunstancias de los terremotos y el maremoto, relaciona las imágenes de este sueño y por lo mismo convence a otros 2 habitantes de la comunidad, de nombres Juan Nahuel Coy y Alejandro Caniulaf, de que le asistan a una ceremonia de sacrificio para que se aquiete la furia del mar y la tierra. En el desequilibrado pensamiento de la machi sigue al pie de la letra el mito de las serpientes Tren Tren y Caicay. Un mito que no es tan inocente como nosotros nos lo enseñaron en el colegio. En la cultura mapuche, para aquietar la furia de las 2 serpientes debe necesariamente de haber un sacrificio humano. Pero no cualquier humano, tiene que ser un huérfano de no más de 7 años, tiene que ser un cuñifal. ¿Qué? Es que cuñifal significa huérfano en mapudungun. Hoy ya lo encontré en Huawei. Google. Eso. Buena. Bueno, la machi encontró a José Luis Painecur, que no era precisamente un niño huérfano. Aunque de su padre no tenemos antecedentes, sí sabemos que su madre, Rosa Painecur, se encontraba ejerciendo labores de empleada doméstica en Santiago al momento de la flagrancia del delito. Por lo mismo, el pequeño se encontraba a cargo de su abuelo, José Painecur, quien con pleno consentimiento entrega a su nieto. ¿Pero y quién hizo la denuncia entonces? ¿El mismo abuelo está de acuerdo con entregar al niño? Nadie. Nadie. No, nadie. Mira, lo que pasó es que pocos días después de los terremotos, Ríos y Vargas. muy bien. 2 antropólogos que se encontraban acompañando a una comitiva de gobierno en Valdivia, a propósito del desastre, se enteran del rumor de que había ocurrido un sacrificio en una comunidad mapuche. Estos 2 antropólogos, muy entusiasmados con la idea de que el rumor fuese real, se desligaron de la comitiva y se fueron realizando entrevistas desde Valdivia hacia el norte. Cuando llegan a Puerto Saavedra, se acercan a la comisaría y ahí los pacos les dijeron que al parecer habían matado a alguien. Claro, seguramente con todo lo que había pasado no habían investigado nada.
Pero, ante la pregunta de estos dos antropólogos, medios representantes del gobierno, no les quedó otra que acompañarlos a recorrer las comunidades. Llegan a Coyileu, le hacen la misma pregunta que le hicieron a los pacos y ahí los mapuches dicen, esto es cosa de nosotros. O sea, asumiendo que el delito realmente habría ocurrido. Claro, y por lo mismo, lo que correspondía era tomar detenida a la líder espiritual de la comunidad. Entonces detienen a la machi y a su asistente. En el primer interrogatorio, junto con los antropólogos, los detenidos dicen que lo que había sucedido era asunto de ellos, o sea, dejando entrever su participación con el hecho. Pero días después, los detenidos dicen que no tienen nada que ver con la muerte del niño José Paul Luis Parnecourt. Claro, y no solo niegan los detenidos, sino que la comunidad completa se limitó a decir que el niño se había perdido buscando chochos. Es un tipo de alga. Sí, un tipo de alga. Cerca de la orilla del mar. Y en una de las réplicas sísmicas, el mismo mar se lo había tragado. Todos dijeron lo mismo, los detenidos y la comunidad. La comunidad quiso defender a los imputados al estilo Puente Ovejuna, como el libro. No hay culpable. El pueblo es el culpable, o sea, en este caso el mar. Pero como no se puede detener a un pueblo, o sea, al mar completo, no hay culpable. ¿Y qué arroja el peritaje? En el peritaje no encontraron nada. Nada. ¿Y el cuerpo del niño? Nunca apareció. Hay que entender que entre la fecha del homicidio y la fecha de la detención pasaron varios días. Según yo, lo hicieron desaparecer. Claro. Y entre las diligencias que solicitaba el juez de Nueva Imperial, donde se desarrolló el caso, siempre existió la muralla de esta fuente vejuna. Pero eso no impidió que el juez determinara que la machi y sus asistentes efectivamente llevaron a cabo una ceremonia que devino en la sangrienta ejecución de José Luis Paine. Claro, pero aquí es donde viene lo conflictivo del caso. ¿Por qué? El juez determinó que la ceremonia había ocurrido, determinó que la muerte del niño había ocurrido, determinó a los culpables y aún así deja libres a los 3 mapuches. ¿En serio? ¿En serio? Nosotros quedamos con la misma cara que tú cuando estábamos leyendo los antecedentes. A ver, vamos por partes para ir entendiendo mejor. Primero, sobre la responsabilidad de los imputados. Si no hay cuerpo y tampoco hubo testigos, ¿cómo se determinó quién era el culpable de la muerte del niño? Nosotros creemos que se basaron en el primer interrogatorio en donde todos los indios dicen esto es asunto nuestro. Si a mí me responden algo así en un interrogatorio, yo determino lo mismo. Pero ¿cómo, habiendo determinado la participación de la machi y de los dos asistentes, después decide dejarlos libres? Porque se acogió al artículo 10, número 9 del Código Penal, sobre las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. Está eximido de responsabilidad criminal todo aquel que obre violentado por una fuerza irresistible o conducido por un miedo insuperable. El juez de la época interpretó que la machi y sus asistentes habían actuado motivados por un miedo insuperable. Ojo, pero utilizar el artículo 10, número 9 no se le ocurrió a él. Porque él en realidad hizo jurisprudencia con un caso del 58, que es igual de brígido que el caso Painecur, en donde una joven mapuche asesinó a su abuela, que era machi de la comunidad, porque supuestamente ella hacía práctica de magia negra y producía que se perdieran los embarazos, que el tuetué los visitara todas las noches. Pérdida de embarazo, el tuetué, machi, magia negra, son tan raros los mapuches. Son más raros los jueces que los dejan libres, Beto. No, dejarlos libres no es rareza, un sentido malentendido, un sentido de culpa malentendido por los jueces, chicos. Eso. ¿Y por qué culpa? Porque si te das cuenta, en ambos casos aplicaron el artículo 10, número 9, que habla de un miedo insuperable, de carácter ancestral, producto que se trata de un pueblo sumido en la pobreza y en la falta de desarrollo. Entonces dejarlos libres fue una especie de expiación. Ujú. Porque es culpa del Estado su falta de cultura y de desarrollo. Culpa sí, pero malentendida por los jueces, porque un Estado no puede hacerse cargo de una cultura que no quiere salir de la pobreza y que por lo mismo en esos años mantenía costumbres barbáricas. ¿Y por qué dice que es un pueblo que no quiere salir de la pobreza? Puta, porque no quieren nomás, pues, Melissa. Las comunidades que están luchando por la recuperación de tierra del sur, por ejemplo, ¿para qué las quieren? ¿Para trabajarlas? No. ¿Y si no las quieren para trabajar, para qué las quieren? ¿Para mirarlas? A ver el agua pasar. Yo no me trago el cuento pseudoambientalista de los mapuches y no quiero que con esto que voy a decir me malinterpreten, porque yo no estoy de acuerdo con la sobreexplotación de los recursos naturales ni con el sistema neoliberal. Y yo, fecho, no soy. Pero hay que entender en las circunstancias en las que estamos. Ya hasta Marx hablaba de la producción y del trabajo. Todos tenemos que trabajar. Y si el mapuche no quiere trabajar, ¿en qué se convierte? En un chupasangre, en una eterna víctima. El mapuche debe entender que la colonización ya pasó. Pero tal como creo que sucedió en este caso, todavía hay sectores culpógenos que creen que hay una deuda histórica con el pobre pueblo mapuche. No, ¿Ah? no creo. No creo que esos dos jueces hayan querido asumir las culpas de una deuda histórica del Estado.
Yo creo que entendieron algo que nosotros no estamos entendiendo. ¿Puedo leer el fallo? No hay fallo. ¿Cómo no? Es que el pelado Castillo nos dio un caso que no tiene fallo de referencia. Pero si no hay fallo de referencia, ¿de dónde sacaron todos los antecedentes que me dieron? De internet. De la prensa de la época. ¿El profe no les quiso pasar el fallo de referencia? No, el fallo no existe. Se perdió. ¿Pero cómo se va a perder? Eso mismo le preguntamos a Pelado Castillo y se encogió de hombros. Por eso mismo llamamos al juzgado de nueva imperial y nos dijeron que efectivamente no existe, que se perdió, que en el 60 no lo archivaron o que producto de la digitalización por la reforma procesal penal. No tienen idea. El pelado Castillo le dio a todos los grupos casos con fallo de referencia. A nosotros nos dejó ciegos. Ciegos, eso es. A nosotros nos dejó ciegos. Puta que soy cursi, chico, weón. A nosotros nos dejó ciegos Pelado Castillo, como si Pelado Castillo nos quisiera cagar. Sabéis perfectamente que nos quiere cagar. ¿Quiere cagar? ¡No! ¡Sí! ¡Es así! Pero que no haya fallo de referencia no tiene que ver con eso. Melissa, en internet había harto material. La prensa de la época está completa. Está todo lo que te hemos contado. Lo único que falta son los detalles de la decisión del juez. Pero eso quiere decir que todos los detalles que me dieron están filtrados por la visión de la prensa. Que en realidad no tienen idea por qué el juez hizo jurisprudencia y utilizó el artículo 10. No, no sabemos. ¿Nos quiere dar una oportunidad? El pelado Castillo. No. El caso nos quiere dar una oportunidad de entender lo que quizás ese juez entendió y que tal vez nosotros no entendemos, pero podríamos llegar a entender. No creo que sea una casualidad que el fallo no exista. Debe ser una oportunidad. Además, un fallo de referencia es eso, una referencia. No tendría por qué determinar la aplicación de nuestros criterios en relación a nuestra propia investigación. El examen de mañana consiste precisamente en eso, en aplicar la reforma procesal penal en casos que ocurrieron incluso en el 60. Y desde el 60 hasta ahora, el derecho penal, especialmente en temáticas relacionadas con pueblos originarios, ha sufrido variaciones que sería muy importante poner en crisis, porque al contrario de lo que piensa el Beto, a mí no me cabe ninguna duda que la desprotección legal que históricamente han sufrido tiene plena concordancia con el malestar de su cultura con respecto al país que los alberga. Chile no da cuenta de su pasado, Chile no da cuenta de su origen ancestral. Eres mapuche. ¿Cómo se te ocurre preguntarle eso, No es weón? mala onda, es simplemente que entiende. Déjame pasar la nota. Déjame pasar, weón. Es simplemente que si uno te escucha hablar con tanta motivación, uno piensa que tiene una convicción personal. ¿Oh, te ofendí, Melissa? ¿Te ofendí? No. ¿Te incomodé? Dime si te incomodé, porque con lo que te estaba diciendo no te quise decir nada bueno ni nada malo de ti. Sino que simplemente que si uno te escucha hablar con tanta motivación, con tanta convicción y te ve, porque hay que verte, uno podría llegar a pensar que eres mapuche. No te preocupes, Beto, no me ofendiste. Pero obvio que lo ofendiste. Pero me estoy disculpando. No me ofendió, sigamos mejor. Que la Melissa tenga rasgos mapuchos y de no quiere decir que sea mapucho, o sea, evidentemente que lo ofendiste. ¿En serio no me ofendió? Sigamos. por ¿Vieron? favor. ¿Vieron? No lo ofendí, no lo ofendí. La Melissa no se ofendió porque entiende que es solo una pregunta, ¿o no? ¿Mm? Además, si fuera verdad, ¿qué tendría de malo? ¿Por qué? El solo hecho de llegar a pensar que alguien pudiera llegar a ser mapuche resulta una ofensa. ¿Mm? Cuando antes se estaba hablando de los mapuches. Estaba hablando de los mapuches del sur, no de estos mapuches, de los mapuches del sur. Esos que siguen pegados en el individualismo de su raza. Esos que le exigen al Estado chileno los beneficios de cualquier chileno, pero sin considerarse chileno. Po. En cambio, un mapuche que quiere avanzar socioculturalmente es digno de toda nuestra admiración. Como por ejemplo, Calfuñanco, el propio constitucional. El Calfuñasco se merece nuestra admiración ahora. Toda nuestra admiración. ¿Lo tenía en Facebook? No tengo Facebook. No sabía ni hablar, weón. Permiso. ¿Sabes abrir la contraseña, chico, y anda a aprender el dato? Ya. Prende el data, chico. Ya, listo. Ahí está, aquí la corriente. No, digo sí, pues weón. Mira, aquí vamos a ver. ¿Calfuñanco con su minita? Buena. ¿Qué habrá pasado
en la alfombra? Nadie tiene idea. Selfie de Calpuñanco. Ahí tenemos. Calpuñanco más abajo que tenemos. Tenemos. Pelado Castillo, weón. Si son amigos con Calpuñanco, weón. Mira, más abajo que tenemos. Sueñen grande y atrévete a fallar. Gran frase de Calpuñanco. Gran frase. Calpuñanco litigando. Mira, bien se ve. Si tú miras ahí el muro de Calpuñanco, no vas a encontrar ninguna proclama incendiaria acerca de recuperación de tierra ni acerca de los mapuches. ¿Sabes por qué? Porque Calpuñanco es un mapuche que ha evolucionado. Un mapuche con jaguar. Yaguachi. Eso. ¿Viste que se te sale el prejuicio de clase al tiro, chico? ¿Por qué un mapuche no puede tener un auto de 20 millones de pesos? Te quedaste calladito. Un mapuche puede tener lo que quiera, sobre todo si es un tipo notable como Calpuñanco. Eso de que para hacer algo hay que parecerlo es súper discriminatorio, y no digo que sea discriminación activa, es discriminación pasiva, que a veces es peor, ¿sabes por qué? Porque tú no te das cuenta cuando lo estás ejerciendo. A ver, eso de la discriminación pasiva lo sacaste de los foros feministas, ¿ah? ¿No te vayas a meter para puro un grupito de mina? Chico, ¿tú sabes lo que significa la palabra cliché? Sí, ¿por qué? Porque cuando te escucho, cuando te veo, cuando te huelo, e incluso cuando te siento, es la primera palabra que se me vuelve a la cabeza. Cliché. Tu resentimiento es un cliché. Tu actitud temerosa, tu falta de voluntad, tu olor a sumagado y tu acento de pobla son un cliché. Tu mediocre historia de esfuerzo y tu imposibilidad de agarrarte una mina a pesar de que tu mujer te cagó y te dejó con el cacho de criar a tu hijo solo. E incluso tu estatura de chileno promedio son un cliché. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que eres un cliché tan conocido, tan recurrente, que estoy seguro que con todo esto que te estoy diciendo no vas a hacer ¡nada! ¿Tenía un cigarro? Siempre, chico. Dame uno. Gracias. Voy a dar una vuelta, permiso. Desde el primer día en que nos juntamos, el chico estaba esperando que yo le dijera algo así. Está bien que le haya dicho lo que pienso de él, ¿o no? Porque cuando uno trabaja en grupo, es sano que uno sea honesto con lo que piensa del compañero. Es así como se construyen las confianzas, ¿o no? Igual, yo creo que se te pasó la mano con lo de su ex señor. No, si lo que quería decir se lo dije. Bueno, pero cuando vuelva dile algo, ¡No! por favor. ¡Me carga esa gente que tira la piedra y esconde la mano, weón! Lo que quería decir se lo dije. Si él lo entendió de un punto de vista positivo, bien, y si no, bien también, weón. La forma quizás fue un poco violenta. Pero lo que quería decir se lo dije en la cara. La gente no dice lo que piensa. La gente se mienten ellos mismos, le mienten al mundo. Yo no soy así, weón. Entonces, ¿tú eres algo así como una versión mejorada de las personas? Melissa. ¿De los chilenos? Meli. Tú eres el único que no miente, que no se miente y por eso no tiene miedo de decir lo que piensa. Porque el chileno sí tiene miedo de decir lo que piensa, pero tú no. No te importa si hay una mayor o una menor reflexión en lo que dices. Simplemente dices porque hay que ser coherente y no tener miedo. La cabeza y la lengua siempre tienen que estar unidas, ¿no? Esa es la base de no tener miedo. ¿Me querías huevear, Melissa? No. ¿Qué es Pero eso? sí me gustaría saber de tu parte, un tipo sin miedo, si el prejuicio que siente por un compañero de un estatus social más bajo que él no es realmente miedo. O que si la posibilidad de que su compañera sea mapuche también le provoca algún tipo de prejuicio o miedo. O si en verdad estar trabajando con una cultura que probablemente solo conoce por lo que ha visto en la tele también le provoca miedo. ¡Soy prejuicioso, Melissa! No parece, ver. A ver, chiquillos, son las 2 de la mañana. Deberíamos estar concentrados en crear los pasos de la audiencia.
Melissa, nosotros ya avanzamos en la estructura, ¿bien? Mírame, ya avanzamos en la estructura, pero... Meli, hay detalles que tú podrías desarrollar mucho mejor, sobre todo la argumentación de la defensa. Mírame. ¿Tú te acuerdas cuando pusiste sobre la malversación de fondos públicos? ¿Recuerdas cómo estructuraste esa defensa? Era perfecta, porque tomaste cosas de la prensa, tomaste cosas mediáticas, era perfecto cómo estructuraste. Yo creo que es algo parecido. Rodrigo, tienes que hacer acá. Rodrigo. Mírame. Rodrigo. Mírame. ¿Qué? ¿Por qué no paraste la cosa con el chico? Siempre, cuando estábamos a punto de llegar a este punto, tú parabas la cosa. Puta, no sé, Beto. A lo mejor me cansé. Me cansé de tener que parar la cosa. ¿Qué te pasó ahora? ¿Te arrepentiste de haber sido directo con el chico? Eres muy indecente, güey. ¡Ah, yo soy indecente por no meterme en una discusión entre ustedes dos! No eres indecente por invitar a la Melissa del grupo. Si tú no hubieras invitado a la Melissa del grupo, yo no le hubiera dicho nada de lo que le dije al chico. Es más, no hubiera tenido que aguantar que nadie me dijera prejuicioso en mi cara. Pero, Beto, yo solo invité a la Melissa al grupo. Fuimos los tres los que decidimos que entrara. Por eso eres indecente. ¿Por qué? Por tu sentido de la ética, ese que seguramente aprendiste de tu padre y de tu abuelo. Sí, de tu abuelo ese que fue ministro de la Corte Suprema en el 80. ¿Por qué meter a mi familia? ¿Qué tiene que ver mi familia en esto? En esto nada, pero en ti todo. Nos convenciste que dejáramos entrar a la Melissa del grupo y nosotros aceptamos. Con muchas dudas sobre tu supuesto impulso por dejar entrar, pero aceptamos. O sea, lo hiciste bien, Juan. Actuaste con ética. Pero ahora que el chico y yo nos descubrimos, te da lo mismo. Antes siempre me diste entre nosotros, pero ahora te da lo mismo porque ya no necesitáis. Siempre supiste que éramos el grupo de los sentenciados, pero ahora te da lo mismo porque tenía la favorita de Pelado Castillo. Eres indecente, por asegurado, por oportunista, porque seguramente como a ti te enseñaron, tú no pierdes. Pero te da lo mismo que otros pierdan. Cuando en unos años más yo necesito un abogado, no voy a dudar en ir a tu inmensa oficina. Es más, cuando venga un cliente a la mía, me voy a declarar incompetente y lo voy a mandar contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ser el abogado más grande de todo este puto país, weón. Vas a ser grande, Rodrigo Márquez, weón. Grande como tu padre, grande como tu abuelo, weón. Chile te necesita, Rodrigo Márquez. ¡Vaya a ser una mierda! ¡Rodrigo Márquez! Hace un año que dejé de fumar y pensé que esta era una muy buena ocasión para volver a hacerlo. Pero no pude. ¿Les puedo pedir un favor a ustedes tres? Pero en adelante, llámenme Ernesto. No me digan más chico. ¿En qué estaban? Así que esto que les voy a leer es definitivo. Escuchen. Encargado de sala. Solicita el... Beto, mira la hora. ¿Te puedes poner serio alguna hora, por favor? Bueno, lee tu weá, pues, weón. Encargado de sala.
Solicito al encargado de acta iniciar grabación y leer las palabras protocolares. Ernesto es encargado de sala y encargado de acta. Así que inicia grabación y lee las palabras protocolares. Juez presidente, Beto, solicita a los intervinientes, a Melissa y yo, que nos individualicemos. Yo, fiscal, me individualizo, Meli, defensora, se individualiza. Acusada. Meli, tú vas a ser también la acusada Juana Namuncur. Así que subes al estrado y te individualizas. Bien, juez presidente, Beto, declara iniciado el juicio de acusación y convenciones probatorias contenidas en el auto de apertura. Yo, desde la Fiscalía, presento mi alegato de apertura. Melissa, por la Defensoría, presenta su alegato de apertura. Yo pido que se llame a declarar al testigo Domingo Manquián según orden preestablecida. Entonces sube al estrado Ernesto, que va a representar al viejo mapuche. Beto pide individualizarse y prestar juramento al viejo, que en este caso vendría siendo testigo de huida. Yo interrogo al testigo. La Meli contrainterroga al testigo. El Beto puede hacer preguntas declaratorias a cualquier deponente. Yo llamo a declarar al perito según orden preestablecida. Ernesto, el perito también lo tienes que hacer tú. Entonces te pones unos guantes o algo que represente al perito. ¿Bien? Beto pide individualizarse y prestar juramento al perito. Yo interrogo al perito, que manifiesta no haber encontrado pruebas. La Meli contrainterroga al perito, que insiste en no haber encontrado pruebas. Perito expone su informe y conclusiones en una mesa de pruebas, donde tendrá que mostrar su metodología y comprobar que, a pesar de realizar un trabajo correcto, no encontró pruebas. La Melissa, desde la Defensoría, comunica al tribunal que su representada, la machi Juana Namuncura, desea prestar declaración. Entonces Melissa sube al estrado en calidad de machi. Juez presidente Beto exhorta a la acusada a decir la verdad. La machi Melissa presta declaración. Yo interrogo a la machi. La Meli, desde la Defensoría, se interroga a sí misma. Está complejo. Ya, sé. Mira, le ponemos una carta a un personaje que le sacamos la capa de Sonic. Una persona que como Fantasilandia con la monja. Porque ella no va a coser todo eso. ¡Tranquila, Nadine! ¡Tranquila! Ya sé, mira, la metíamos de un lado y del otro como la categoría de Liliana. ¿Y qué puedo hacer? ¡Entrega todo! Cuando lo hagamos lo solucionamos. Bueno, solucionalo, pues, huevón. Yo doy mi alegato de clausura. La Melissa, desde la Defensoría, lo mismo. Juez presidente Beto fija ahora para la lectura del veredicto y decreta receso. Ahí hay que darse un minuto de silencio para dar a entender que es el tiempo del receso. Bien, Minuto de silencio. Pasó. Volvemos. Beto, tras comprobar la asistencia de los intervinientes, la lectura del veredicto de condena. Fija fecha para la lectura de la sentencia. Ahí nuevamente hay que darse un minuto de silencio para entender que es otro día. ¿Bien? Volvemos. Minuto de silencio. Paso. Volvemos. Y Beto nuevamente, tras comprobar la asistencia de los intervinientes, la lectura de la sentencia y declara cerrada la audiencia. Caso cerrado. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Melissa, veamos lo que trajiste para que el tiro nos disfrace de testigo. Saca las cosas de la maleta, yo voy a armar la maleta. Beto, ¿hay algún momento del día en que no estés tomando? Cuando duermes. ¿Y será necesario que te tomes 4 cervezas para hacer un examen? ¿Cómo que te venías tomando una cuando nos encontramos? 4. ¡Melissa! ¡Pero esto que trajiste no sirve! ¡Trajiste pura ropa blanca! Sí. Es que el Rodri no me explicó mucho del caso. Yo no sabía quiénes iban a ser los testigos. Así que traje ropa neutra. ¡Ahora sí! ¡Que cagamos, weón! ¡Es oficial! Melissa, si te dije
que se trataba de un homicidio en una comunidad mapuche, se te podría haber ocurrido que por lo menos un mapuche tenía que haber. Ah, y después el que discrimina soy yo, No tenemos ni un poncho de lana. ¡Bueno! Antes de que yo llegara ustedes no tenían nada. Ni siquiera sabían que yo iba a llegar al grupo. Ahora por lo menos tienen algo. Ahora, por lo menos, los testigos van a parecer mapuches de panadería, güey. ¿De panadería? No parece de panadería, pero te falta el puro canastito para parecer vendedora de chilenitos. No usemos nada de lo que yo traje. No vamos a usar nada de lo que trajiste porque no sirve. Ustedes cómo van a solucionar lo de los testigos. No, vamos a improvisar algo con la ropa. ¡Ya, pero sin enojarse! Acá nosotros estamos velando por el bien del grupo y si estamos todos de blanco se va a ver muy raro. Mira, Melissa, si hasta mi corbata sirve mucho más que una cosa blanca puesta en la cabeza. No, pero eso no es nada. Con lo que yo traje por lo menos podría haber una unidad. Perfectamente podría pasar como una propuesta de grupo. A ver, Melissa, yo creo que esta discusión está de más. Nosotros no somos ni estudiantes de diseño de vestuario ni modistas, somos abogados. Lo principal es el tratamiento de la audiencia y los argumentos que nosotros entregamos para desarrollar un fallo coherente. ¿Avanzaste en tu alegato final? Sí. Ya, eso es lo importante. ¿Podemos contrastar los alegatos finales de la Fiscalía con los de la defensa, por favor? Lee tus apuntes. Señor magistrado, en esta última intervención de la Al micrófono, ministra, para escuchar cómo se va a escuchar. Gracias. Señor magistrado, en esta última intervención de la defensa, yo quisiera poner en valor la ausencia de pruebas contundentes que señalen la culpabilidad de mi defendida, la señora Juana Namuncura. Es más, haciendo uso del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, instrumento jurídico de protección de los derechos de los pueblos originarios, promulgado en el año 1989 y acogido por la ley chilena el año 2008, cuya entrada en vigencia se realiza el año siguiente y con carácter constitucional. Esta defensa desea interpelar a la Fiscalía, puesto que considera la detención de la señora Juana Namuncura un acto que atenta directamente en contra de los derechos de una digna representante del pueblo mapuche. Puntualmente, señor magistrado, nos referimos a la incorrecta detención y posterior prisión preventiva mantenida durante el presente proceso judicial de la señora Juana Namuncura, no considerando que en la primera declaración voluntaria ella entrega información confusa debido a un evidente estado de estrés en el que cualquier persona podría encontrarse luego de una catástrofe natural como la experimentada por mi defendida. Sumado a lo difícil que debe ser responder a carabineros y representantes del gobierno cuando se le consulta por un supuesto sacrificio en la comunidad. Además, mi defendida jamás manifestó expresamente su participación en la desaparición del niño José Luis Paynecur. Y digo, desaparición, porque hasta este momento no se encuentra vestigio alguno del niño. Hemos podido constatar el profesionalismo en la metodología utilizado por el perito, cuya acción en el denominado Cerro Mesa, supuesto lugar de los hechos, arrojó nulas señales de violencia, como además nulas señales de la presencia de mi defendida en el Cerro Mesa durante el 5 de junio de 1960. Por otra parte, el testimonio de oída de don Domingo Manquián es muy claro al expresar, cito: dicen que el niño estaba buscando chochos a la orilla del mar, cuando en una de las réplicas del terremoto, el mismo mar se lo llevó. Por lo mismo, señor magistrado, solicito que se quiten los cargos sobre mi defendida.
se le ponga en libertad cuanto antes, otorgándole además una disculpa por enlodar la imagen pública de una mujer cuya misión es guiar espiritualmente a toda una comunidad. ¿Te parece bien? La estructura está bien. Pero va a tener que cambiar el contenido. ¿Por qué? Por el testigo. Domingo Manquian no va a decir eso que dijiste. Es que, Melissa, que se nos olvidó decirte que según nuestra interpretación del caso, el testigo de oída escuchó otra cosa. Se nos olvidó decirte que el señor Márquez ideó un testigo de oídas al que le contaron que el homicidio sí sucedió. Tal como al señor Márquez se lo contó la internet. O la prensa de la época, digamos. Claro. En tu alegato final estás tomando demasiado en cuenta eso de la historia del niño buscando chochos a la orilla del mar, Melissa. Esa era una estrategia de la comunidad para defender a la Machi y sus asistentes. Mira, en nuestro juicio, el testigo de oída va a venir a completar la información que nosotros no tenemos. A Domingo Manquian le contaron cómo ocurrió la ceremonia en la que efectivamente matan al niño. Al testigo de oída incluso le contaron lo que el niño decía para que no lo mataran. Yo le puse harto color para que parezca más convincente. Por lo mismo, necesariamente va a tener que lo que tiene que cambiar, lo que tiene que concluir en el alegato final. Pero si así fuera, estarían implantando un testigo falso. Ay, Melissa, tú misma nos dijiste que el caso nos estaba dando la oportunidad de interpretarlo No, según nuestro propio criterio. El caso no estaba dando la oportunidad, me refería a otra cosa. Yo me refería a que usando los elementos que ustedes me entregaron, podríamos aprovechar de hablar de la desconexión. A ver, Melissa, somos 3 contra 1. Nosotros ya habíamos acordado sobre esto. Además, no sería el primer caso en donde se implanta un testigo falso. Pero eso no es ético. Ernesto, apaga la cámara, por favor. No es ético, pero es antiéticamente legal. Ah, nos fuimos a la suya, güey. ¿Qué quieren entonces? ¿Utilizar el testigo para culpar a la Machi? Independiente de que el juez la haya dejado libre, todavía no entiendo por qué. Juana Namuncura fue considerada culpable sin tener pruebas suficientes. Eso es algo en lo que deberíamos trabajar, en el hecho de responsabilizar a un mapuche solo por el hecho de ser mapuche. No, es que tienes que cambiar tu enfoque, Melissa. No es importante si culpamos a la Machi o no. Lo verdaderamente importante es que la opinión pública se sienta representada por el Poder Judicial. Mira, la gente, el chileno común y corriente, en su más humilde sentido de justicia, basada en ese noble concepto llamado sentido común, espera que sabiendo lo que sabe de este o de cualquier otro juicio, nosotros, el Poder Judicial, demos una respuesta satisfactoria a sus necesidades. Para la gente, para el chileno común y corriente, no existe mayor satisfacción que la de constatar que las instituciones que lo amparan logran consumar lo que ellos tienen en sus cabezas. Mire, en este caso, los medios de la época le comunicaron a todos los chilenos que una sacerdotisa mapuche había sacrificado a un niño de 7 años en una ceremonia sangrienta. En las cabezas de los chilenos comunes y corrientes, el veredicto popular es claro e irrevocable. La mujer mapuche es culpable. Por lo tanto, merece el castigo correspondiente, no más, no menos. Si nosotros, parte primordial de una de las instituciones que ampara a los chilenos, virtualmente nos ponemos en su contra, generamos ruido. Y el peor de todo, ¿sabes por qué? Porque dejamos de representar lo que ellos esperan de nosotros. La gente no sabe lo que quiere, Rodrigo. Por eso se deja guiar por la prensa, o por el Facebook, o por lo que los otros dicen de... ¿Acaso la prensa de la época generó una investigación seria para decir todo lo que dijeron? Ni siquiera los peritos profesionales encontraron algo. Yo no me atrevería ni siquiera a pensar en la posibilidad de actuar en base a lo que dicen los medios. Si así fuera, nosotros no tendríamos por qué existir.
Los medios generarían los fallos antes que nosotros. Y lo hacen, Melissa. Y cuando lo hacen bien en respuesta a una demanda popular, el Poder Judicial resulta fortalecido. Sin una base ética en este caso, los únicos sectores fortalecidos van a ser los que quieren cultivar el odio por el mapuche. Para que no exijan, para que no molesten, para poder atropellarnos con todo el peso de la ley y la moral que tanto caracteriza al chileno. Si nos alineamos con la prensa, ¿qué queda para cualquier mapuche? ¿Ser considerado un terrorista? ¿Un pirómano? ¿Un comegente? De esa manera lo único que vamos a lograr es seguir cultivando la visión errada que se tiene de ellos. Melissa, esta es una de las tantas maneras de hacer política. ¿Te parece mal que cumplamos con las expectativas de la gente? A mí no. No, por supuesto que hay que hacer una evaluación. Por supuesto que hay que tener criterio para decidir. No es que Facebook o los diarios hagan nuestro trabajo. Pero hay momentos donde los consensos son importantes. Y en este caso a mí me parece... Perdón. Más bien nos parece. Gracias. Claro. Tenemos que fallar en coherencia con lo que ya se ha dicho en la prensa. ¿Quieres escuchar? Bien. Vamos a seguir la estructura de la audiencia tal como lo leí hace un rato. Cuando lleguemos al momento de presentación del testigo, subirá al estrado Domingo Manquián. Su relato será revelador. Gracias a ese relato, constataremos que la Machi efectivamente ideó y ejecutó el crimen en concomitancia con sus dos asistentes, los señores Juan Nahuel Coy y Alejandro Cañulá. Tú, desde la defensa, vas a acogerte a recursos atenuantes tal como lo estabas haciendo, a través del convenio 169 de la OIT. Dirás que dicho convenio posee carácter constitucional, por lo tanto vas a exigir su aplicabilidad. Dirás que los sucesos ocurrieron debido a la falta de cultura de Juana Namuncurra. Vas a decir que la pobreza y la falta de educación permitieron que por miedo al catastrófico fenómeno sismológico, la mujer acudiera a la reconstrucción del mito ancestral de las serpientes Caicai y Tren, dando como resultado la muerte del niño. La Fiscalía utilizará el mismo convenio 169 de la OIT, puesto que es claro al expresar que a pesar de contener una serie de elementos cuyo objetivo principal es la protección de los pueblos originarios, jamás podrá contradecir el derecho positivo del país que lo suscribe. Por lo tanto, quitarle la vida a José Luis Paimecur bajo cualquier circunstancia viola el legítimo derecho a la vida. Es decir, Juana Namuncurra y los señores Juan Nahuel Coy y Alejandro Cañulaf han incurrido en un delito constitucional. Melissa, este es un caso al que no hay que darle tantas vueltas. Yo creo que deberíamos darnos una hora de descanso. Todos estamos fatigados y hemos avanzado súper bien. Yo prefiero terminar ahora. ¡Rodri! Yo creo que una hora de sueño nos daría la tranquilidad como para estar todos de acuerdo. Bien. Son las 4. A las 5 retomamos entonces. Voy a poner el arma. Haz lo que quieras.
eu querer Flegen meu NFU Wiraf nyen Peu mantulen Wenu mapu jupu meu Wenu mapu jupu meu Oh, fuchake cheyen Oh, fuchake cheyen Wenu mapu jupu meu 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 Wenu mapu Señora, comprenderá que estamos en un tribunal chileno y que por lo mismo le exigimos que se exprese en el idioma oficial de nuestra nación, es decir, en castellano o español, si usted así mejor lo prefiere. Diga su nombre. Mi nombre es Juana María Namuncura Millarayén. Igual con un lil. ¿Con un lil? ¿Es usted un conulil? Con un lil, Cerro Mesa, Volcán Yaima, Lago Budí, Mar Azul. ¿Podría usted expresarse de una manera más clara para que este tribunal pudiera entenderla? Con un lil, es la conexión espiritual hacia el mundo. Con un lil, puerto que une el globo terráqueo. Con un lil, Cerro Mesa, mayor templo mapuche. Con un lil, sello y símbolo José Luis Painecur. José Luis Painecur, usted conoció a José Luis Painecur. Para usted, ¿quién es José Luis Painecur? Jesucristo mapuche, vida y muerte 5 de junio de 1960. Es un hermano que inmortalizó Cerro Mesa dejando dibujos con sus dedos y con sus pies dejó huellas imborrables para siempre. Roca, arena, piedra son testigos claves de su sacrificio. Señora Juana María Namuncura Millarayén, este proceso judicial tiene por objetivo determinar su culpabilidad y la de los señores Juan Nahuelcoy y Alejandro Cañulaf en el homicidio del niño José Luis Painecur el 5 de junio de 1960. Sí. Dicen que lo que estuvo obligado a hacer fue un crimen, pero lo que usted y todos ustedes desconocen es que los padres de la fecundidad universal nos dieron las facultades para determinar el fin de la humanidad. Si nosotros no hubiésemos decidido hacer guillatún, ni usted ni yo estaríamos aquí ahora. ¿Y por qué decidieron hacer el sacrificio con un niño de 7 años? ¿Existe en su cultura algún código? ¿Alguna tradición que indique la muerte de un niño ante un cataclismo como este? Otras como yo tuvieron que hacer lo mismo en otra ocasión. ¿Debo entender que otras como usted le enseñaron? Yo fui criada para hacer lo que hice. Yo seguí guillatún paso a paso tal como me enseñaron a mí. Entonces el guillatún, el sacrificio humano en su cultura, es tradicional ancestral.
Sí. La pregunta es, señora Juana, ¿cómo es posible para alguien como usted determinar el momento exacto para llevar a cabo un sacrificio como este? ¿Por un sueño? Los sueños nos indican lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo tenemos que aplicar la propia muerte o la de otro? Debo entender entonces que fue un sueño su inspiración para dar muerte al niño José Luis Paynecur. Hicimos lo que había que hacer. Señora Juana María Namuncura Millarayén, según las leyes que rigen al Estado chileno, debe usted asumir los hechos del 5 de junio de 1960. Esta corte está calificada para declararla culpable de homicidio calificado. Nosotros habitamos nuestras tierras hace más de 13.000 años y desde entonces nos rige autonomía en nuestras propias leyes, al igual que ustedes, para asegurar protección y paz. Tuvimos que establecer derechos y deberes, pero nosotros nos rigen nuestros sentidos. Ellos nos ponen en alerta y en conexión con la realidad, con lo que nos antecedió, con nuestros muertos, con el saber profundo de nuestras verdades muy distintas a las suyas. El 5 de junio de 1960 se borraron los errores de la humanidad. Pero esa es una verdad incomprensible para un chileno. ¡Ja! Y yo misma, chilena no soy. Yo vengo del azul. ¿Del azul? Nuestros mayores dicen que el primer espíritu mapuche vino arrojado desde el azul. Pero no cualquier azul, desde el azul del oriente. Y como en nuestra tierra no había nada que igualar ese azul homogéneo, se decía que el azul venía del oriente y del corazón y el espíritu de cada uno de nosotros. Y cuando nuestra energía abandona nuestro cuerpo para transformarse en agua, en aire, en tierra, en fuego, en verdor, se dirige hacia el poniente para encontrarse con Nantufe, el balsero de la muerte, y así cruzar el río de las lágrimas para encontrarnos con la energía de los recién fallecidos y juntos volver al lugar de origen, cerrando así el círculo azul de la vida. José Luis Paynecur, en este momento, nos observa desde el azul. ¿Qué hora es? Las 7:30. Chucha, nos quedamos dormidos. Melissa, ¿por qué no nos despertaste? Mira la hora que es, no falta nada para dar el examen. El celo del Ernesto no paraba de sonar. Y ustedes no despertaron, así que lo apagué. Pero ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo en la argumentación de la defensa. ¡Lo hiciste a propósito! ¡Yo me acabo de dormido igual! ¿Qué hacemos? ¿Nos vestimos al tiro? Chiquito. Guarda las cosas, guarda las cosas. Chiquito, guarda las cosas, guarda las cosas. El pelado Castillo va a pensar que estábamos todos tomando y eras solo tú. Guarda las ratas, guarda. ¡Ya deja de gritar! ¡No estoy gritando! ¡No quiero jugar las cosas, weón! ¿Sabían Estamos todos en esta misma batalla. que los sueños le indican al mapuche lo que tiene que hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cuándo tiene que morir? Incluso cuando tiene que ayudar a otro a que muera. Melissa, ¿por qué te vestiste así? Así voy a dar el examen. Tengo que interpretar a la machi. Eso dijiste.
justifiqué mi alegato final. Después de escucharte exponer cómo ustedes habían decidido solucionar lo de la audiencia, pensé y seguí pensando mientras dormían. Los chiquillos, ustedes, tenían razón. Juana Namuncura sí sacrificó al niño. ¡Ah, qué bueno que pensaste, Melissa! Me alegro. Me alegro que estés de acuerdo con nosotros en eso. Mira, porque ahora sí que no nos queda tiempo para darnos más vueltas. Sí, y también me di cuenta que tratando de defender la suerte estaba haciendo un error. Yo estaba buscando en los pequeños elementos alguna duda razonable, pero no hay ninguna duda. Ella soñó con el fin de la humanidad. Sí, soñó con el fin de la humanidad. Y soñó con lo que había que hacer para evitarlo. Revisé nuevamente el informe sismográfico. El guillatún del sacrificio comenzó a las 20 horas del 5 de junio de 1960. El último movimiento fue a la 1:55 de la madrugada del 6 de junio de 1960, probablemente poco después de terminada la ceremonia. Juana Namuncura sacrificó a José Luis Paynecur para salvar a la humanidad, sacrificando incluso su propia imagen, quedando para siempre en la historia como una bruja mapuche. No, Melissa, te fuiste en una bola muy rara, no Desde tiene el nada que primer ver una momento en que cosa me con... entregaron los antecedentes del caso, yo siempre supe que había ocurrido la muerte del niño. Pero también sabía que no era un homicidio. La muerte de ese niño forma parte de la oscuridad propia de la vida. Yo no sabía cómo explicarles de una manera suficiente convincente de que Juana Namuncura, habiendo dado muerte al niño, no es culpable de asesinato. Por eso tuve que mentir, utilizando los instrumentos que la legislación chilena ofrece, sabiendo que nada de eso sirve. Melissa. Melissa, tú eres mapuche, ¿verdad? Weón. Soy de Recoleta. Mis papás también. ¿Soy o no soy mapuche? Ustedes no son los primeros que creen que yo soy mapuche. Desde que era muy niña me decían que parecía mapuche. Pero siempre que lo hacían, era con un tono de profundo desprecio. Es tan propio de cualquier chileno crear su identidad a partir de lo que no son, a partir del profundo desprecio a lo que creen no pertenecen. De tanto subrayar lo que no son, se extravían finalmente de lo que son. Yo no sabía a qué se referían cuando me decían negra come piñones. ¿Qué era un piñón? ¿Tenía que sentir vergüenza por parecer alguien que come piñones? ¿Tenía que sentir vergüenza por parecer mapuche? Solo para saber si tenía que sentir vergüenza o no, me obligué a investigar, para saber quiénes eran esos con los que me confundían. Melissa, disculpa, yo no creo que este sea el momento para que nosotros... ¿Y qué encontraste? Encontré todo lo contrario a lo que conocía. Mis papás no eran como ellos. Mis amigos, los profesores, la gente. Pero encontré algo de mí. Encontré mi nombre. Pero no por casualidad. Para el mapuche las cosas no ocurren porque sí. Los accidentes no existen. Mi nombre. Mi mamá no sabe explicar por qué me nombró Melissa. Dice que simplemente se le vino un día el nombre a la cabeza. Ella no sabía que Meli, en mapuche dungún, significa 4. Yo soy la 4. Ese simple número. Son las estaciones del año, son los puntos cardinales, son las necesidades de un árbol, y esas mismas necesidades de un árbol deberían ser las necesidades de un ser humano. Llamarme 4 no es una coincidencia, no es una casualidad. Ahora mismo en esta sala somos 4.
un consejo de 4. El 5 de junio de 1960 seguramente Juana Namuncura también perteneció a un consejo de 4, porque los 4 más preparados en una comunidad se reúnen para decidir. El sacrificio del niño no fue una idea descabellada de la Machi. Ella lo soñó, pero era una necesidad de toda una comunidad. En un guillatún es normal que se sacrifiquen corderos o gallinas, pero en este momento el desequilibrio era un gigante, el terremoto. Nosotros vimos el terremoto. Tenían que ofrecer algo más grande, algo que de verdad les doliera perder. Tenían que perder un hermano. José Luis Paynecur, como todo mapuche, siempre supo su destino. El chileno muchas veces ni siquiera cuando está a punto de morir se entera de su destino. José Luis Paynecur siempre lo supo. Él vino a morir por nosotros, por todos nosotros. Y el Consejo de 4 lo sabía. Con todo esto, ¿tú nos quieres convertir a algún tipo de religión? ¿Quieres que nosotros 4 nos convirtamos en ese mismo consejo de 4 para decidir finalmente si lo que hicieron estuvo bien? Mira, Melissa. 4. A mí me parece buenísimo que cualquiera de nosotros en algún punto de su vida se haya encontrado con una ancestralidad que le dé sentido a su vida. Particularmente yo no tengo nada en contra de la fe. O en contra de la gente que profesa la fe por Cristo, por la marihuana, incluso por un futbolista. Pero mezclar la fe con la justicia, eso es otra cosa, Melissa. ¿Por qué me invitaste al grupo? Esto fue un impulso, Meli. Ya declaré ante todos mis compañeros y ante ti que así fue. Las cosas no ocurren porque sí, Rodrigo. Pero es tan difícil abrirse a la posibilidad de percibir de otra manera que no sea racional, tradicional, formal, como siempre nos han enseñado, como todavía pretenden enseñarnos. El juez de la época no liberó a Juana Namuncura, a Juan Nahuelcoy y a Alejandro Cañulá por su pobreza o por su ignorancia, sino porque entendió algo que probablemente la justicia chilena nunca más va a volver a entender. Entender que la Machi salvó a la humanidad a través de la muerte de un niño. Entender que apaciguó a 2 serpientes ancestrales. ¿Eso tiene que entender la justicia chilena? Sí, que restableció el equilibrio perdido. Con todo esto tú pretendes defender a Juana Namuncura, a Juan Nahuelcoy y a Alejandro Cañulá. La comisión se va a reír de ti, Melissa. Bueno, y si no se ríen, weón. Es verdad. Es verdad que lo que dice la Melissa suena extraño, suena como sobrenatural, pero ¿y si es verdad? ¿De qué te ríes, Pero fácil que te resulta adoptar una moda, una idea, un discurso que escuchaste por ahí carreteando. ¿Sabes qué? A mí no me extrañaría ver que tú mañana publicas en tu Facebook, a modo de revolución, algo así como exijo el derecho propio para el pueblo mapuche. Lo único que dije es que quizás la comisión no se va a reír de la Melissa. Eso fue lo único que dije. Oh, te conmovió esa historia de infancia. ¿O te convenció eso de que la Machi salvó a la humanidad? No, o como siempre, estáis tan curado que ni siquiera estáis acá y yo estoy discutiendo con alguien que ni siquiera existe. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabes quién eres, Beto? No estoy curado. Entonces, ¿en verdad te convenció? Nos sacamos una discutir ahora, chiquillo. ¿Y si es verdad, weón? ¿Y si es verdad? Si es verdad que los terremotos pararon justo cuando la Machi mató al niño. ¿Qué te pasa? Me pasa que es verdad lo que dice la Melissa. Yo soy prejuicioso. Porque leo y escucho muchas cosas, pero no sé nada. Uno lee y escucha muchas cosas, pero algo como lo que acaba de decir la Melissa, yo no lo había escuchado nunca en la vida. Uno escucha y lee muchas cosas, uno ve que la gente publica en el Facebook exigiendo la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, pero que lo que hacen es compadecerlos, inferiorizarlos, tratarlos como a ese primo pobre, a ese que hay que ayudarlo, pero para sentirse bien con uno mismo, pero no los entienden. Los inferiorizan, los compadecen, son prejuiciosos, igual que yo, solo que lo expresan de otra forma. Quizás todos mis prejuicios no tienen nada que ver.
Quizás todos mis prejuicios no tienen nada que ver con el pueblo mapuche. Quizás todos mis prejuicios solo van en contra de toda esa gente que lee, escucha, habla y publica sin saber nada. Y yo les juro que yo di lo mejor de mí para dar un buen examen con ustedes. Pero ¿saben qué? Ninguno de ustedes merece pasarlo. Yo también. ¡No! Melissa, si tú repites eso que dijiste en el examen, vamos a reprobar y yo no puedo reprobar. Sí sé, pero esos no son los argumentos para mi defensa. Entonces, ¿qué fue lo que escribiste en tu alegato final? Modifiqué mi alegato para decir lo que ustedes querían que dijese. Lo que una comisión espera que yo diga. Yo no voy a reprobar el examen. Ninguno de nosotros va a reprobar el examen. Lo que yo realmente quería decir ya lo dije. Pero lo guardé. Lo que yo quiero decir no lo voy a decir en un examen, en la simulación de una audiencia. Un examen es un paso para luego, en una audiencia real, defender eso que dije y que guardé.